y siempre dependiendo de Él y rogando que sea de bendición para todos cuanto el Señor disponga su corazón para escuchar palabra de Él. Vamos a orar para dar inicio. Padre, en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, en ese precioso, único nombre de Cristo nuestro Redentor, venimos a ti. Señor, siempre con gratitud, con mucha gratitud. Gracias, Señor, por tantas misericordias recibidas. Señor, misericordias que nos acompañan en esta vida aquí, pero misericordias que son eternas también. Gracias por poder ya disfrutar parte de esa vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Te bendecimos, Padre, en esta hora y rogamos como siempre que tu Santo Espíritu pueda acompañarnos y que le dé vida a esta palabra. Tu palabra es vida y eficaz, Señor. Pueda ser, Señor, que todos cuantos escuchen, con claridad tú les hables. Ayúdanos en esta hora y bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros estamos iniciando el estudio del Nuevo Testamento y la semana pasada hicimos una introducción al Nuevo Testamento. Y hoy día iniciamos con Mateo, el Evangelio de Mateo. Los 4 primeros libros, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento son los Evangelios. Entonces hoy día iniciamos con Evangelio de Mateo, pero vamos a hacer una lectura antes, que está en Primera de Pedro capítulo 3, y vamos a leer el versículo 14 y el 15. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, 14 y 15. Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Pedro hace esta reflexión para la iglesia, ¿no es cierto? Y el recordatorio de que ser hijo del Señor tiene un costo y que vamos a pasar dificultades. De hecho, los apóstoles, tuvieron la experiencia más radical, ¿no es cierto?, de las dificultades que enfrentaron, insertando recién por primera vez el Evangelio como vino a predicarlo Jesús, el Evangelio del Reino de los Cielos. Y hace un alcance aquí importante que dice en el 15, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese es lo que quiero hacer una reflexión, que el Señor nos invita por su palabra a que nosotros tengamos muy claro qué significa ser cristianos, seguidor de Cristo. Y por una razón, una de tantas, es que los cristianos debemos tener fundamentos sólidos para responder a quienes no conocen al Señor y con buena o mala intención inquieran respuestas, que tienen que ser respuestas bíblicas, que tienen que llegar a todo nivel porque el Señor quiere que todos los conozcan. Así, personas muy humildes, pero también hay que llegar a todas las esferas. Y el Señor nos invita
a que estemos preparados. ¿De qué manera vamos a presentarnos, cierto? Fundamentos de la esperanza que hay en nosotros, en lo que creemos. ¿De qué manera? Fundamentados en lo que el Señor ha dejado en su palabra. Por eso es tan importante que el creyente se involucre con mucha seriedad al estudio de la palabra del Señor, porque su vida será edificada, pero de ese mismo modo va a llevar edificación con seriedad a los que no conocen aún el bendito Evangelio. Ese es nuestro propósito, ¿no es cierto? Siempre los creyentes estar conociendo más del Señor, no para acumular conocimiento, sino para que ese conocimiento podamos desarrollarlo en forma clara con los que demanden razones. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué eres cristiano? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué creen en la Biblia? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Fundamentar con la palabra del Señor lo que esté siendo demandado responder. Y lo otro es que como creyentes necesitamos vivir lo que aprendemos. Y no hay forma de enseñar o fundamentar sin testimonio. Así que el Señor nos invita a conocer palabra del Señor, pero primero que nada para vivirla y luego compartirla. Primero tenemos que ser para hacer. Ese es el orden correcto. Yo tengo que ser para hacer. Así que esa meditación, con eso vamos a iniciar. Entonces nos vamos ahora a Mateo capítulo 1. Primero vamos a ver quién era este Mateo, ¿no es cierto? Mateo se identifica a sí mismo como el publicano. En su propio evangelio que él escribe, él se identifica como Mateo el publicano. Y eso lo vamos a ver en Mateo 9, versículo 9. Capítulo 9, versículo 9. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Él se identifica aquí, él mismo escribiendo el Evangelio dice, vio a un hombre, habla en tercera persona, llamado Mateo, que era un publicano, es decir, una persona que no era bien vista porque cobraba impuestos, era un judío más, pero que como estaba Jerusalén, es decir, Israel estaba subyugado bajo el Imperio Romano, ellos eran los que gobernaban, por lo tanto cobraban tributos y empleaban a mismos judíos para hacer este trabajo de cobradores de los impuestos. Por supuesto, para su propio pueblo esto no era algo bienvenido. Nosotros los veían prácticamente como traidores, así que la vida de Mateo, aun cuando era una vida cómoda, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Él tenía un estatus económico bueno, pero no vivía en una comunión con su pueblo, no era bien visto. Este es Mateo, que estaba nunca pensando lo que iba a ocurrirle tan maravilloso. ¿Por qué digo que tenía una buena situación? Bueno, porque el trabajo ese les daba, porque cobraban los impuestos para los romanos, pero casi siempre cobraban un poquito más. Entonces había un rango que quedaba para ellos fuera de lo que les daban como sueldo, ¿no es cierto? Y cuando el Señor le invita, y él es súper corto en su reflexión, dice, le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y su discípulo. Él invita inmediatamente a Jesús a su casa e invita a otros colegas, ¿no es cierto?, a
a comer con Jesús. O sea, el cambio en él fue radical y público. Así como su vida era pública, también cuando Cristo lo llamó, él lo hizo absolutamente público, directo, una conversión radical. Eso es muy hermoso en la vida de Mateo. Y yo creo que cuando él estaba escribiendo este evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, esta porción del capítulo 9 tiene que haberle conmovido mucho, porque era su propia experiencia, lo que él había vivido. Le recriminan, imagínense, todos los que estaban ahí le recriminaron a Jesús por estar en la casa de Mateo, que era este publicano. Le dice, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, eso era fuera de rango para ellos, para los judíos y especialmente para los fariseos, saduceos, la casta religiosa de entonces. Dice, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Qué maravillosas palabras escuchó Mateo de boca de Jesús. Declarado enfermo, pero ante el mejor sanador, el médico del alma. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es la presentación que de él mismo hace Mateo en su evangelio. Quiero que usemos la imaginación y retrocedamos 2000 años para poder insertarnos en este tema. Nosotros, si lo hacemos con una mentalidad occidental y del siglo XXI, nos cuesta poder entender muchas cosas que sean más vivenciales en nosotros. Así que hágase la idea que usted vive en otra cultura, en otro siglo, donde no existían las cosas que usted ve hoy día y donde se pensaba de una manera diferente. La convivencia era diferente, las políticas eran diferentes, la economía era diferente, todo distinto. Uno de los problemas que nosotros tenemos como cristianos para estudiar Biblia, que nos cuesta hacer esta reflexión, de que nosotros tenemos que retroceder en el tiempo y colocarnos en el lugar cuando estudiamos Biblia de los primeros oyentes. ¿A quiénes fue dirigido primeramente este mensaje? A nosotros nos llega por la gracia del Señor después de 2000 años. Pero en ese minuto, cuando el Señor dio esta inspiración, llegó a esa primera audiencia bajo estas condiciones. Entonces nosotros, para poder entender mejor, tenemos que hacer ese ejercicio mental. Mateo está escribiendo este libro unos 30 años, 25, 30 años después de que Jesús fue crucificado. Él no lo escribió inmediatamente. De hecho, los 4 evangelios fueron escritos más o menos entre el año 55 y de ahí los historiadores tienen distintas fechas, pero no pasan del año 70, antes de la destrucción de Jerusalén. Pero Mateo en especial está en el rango de haber sido escrito uno de los primeros, junto con Marcos, que se supone que es el primer libro que se escribió, el primer evangelio, alrededor del año 60. ¿Ya? Entonces, esa fue la primera audiencia, personas que vivían en el año 60 después de Cristo, más o menos. Entonces, esa gente que escuchó primero, muchos habían conocido personalmente a Jesús, habían tenido vivencias con él, habían muchos seguramente recibido bendiciones de parte de él. Habían sido testigos de su crucifixión. Eran judíos. Entonces, la comprensión que esta gente tiene cuando por primera vez escuchan el Evangelio de Mateo es un poquito distinta de la que nosotros tenemos hoy día. Nosotros hoy día tenemos, ¿no es cierto?, toda la revelación que es dada al hombre. No que conozcamos todo de Dios, porque Dios es infinito. Pero lo que necesitamos está revelado. Aquí cuando Mateo
escribió no estaba todo revelado. Por lo menos aún no existía Apocalipsis, por decir algo, ¿no es cierto? Y el ministerio de Pablo estaba en curso. Entonces tampoco estaba ordenado como nosotros conocemos ahora, que tuvieran acceso a todas las cartas en orden, como nosotros. Era otro ambiente. Mucho la razón, una de las tantas, de que el Señor hizo que se escribieran los evangelios, es porque había una transmisión oral que obviamente se distorsiona con el tiempo. Entonces era necesario que fuese escrito, quedara escrito. El Espíritu Santo hizo este trabajo maravilloso con hombres sencillos, pero también con gente letrada. Él usa a quien quiere porque la habilidad que puede tener una persona en el trabajo del Señor no es propia, es Dios actuando en él. Así que al Señor no le importa mucho nuestras habilidades. El Señor hace Él las cosas en nosotros. Entonces, con ese alcance quiero que miremos Mateo para ver qué significaba para esos oyentes y hoy día con mucha más claridad para nosotros. ¿Cómo empieza él a narrar el Evangelio? ¿Cómo el Espíritu Santo lo hace iniciar esto? Empieza con una genealogía. Cuando vemos genealogía, nosotros normalmente no nos entusiasma mucho la idea, pero las genealogías tienen muchas lecciones, muchas, y son absolutamente necesarias. Y así que aquí vamos a empezar a leer y nos vamos a dar cuenta inmediatamente de lo necesaria y las grandes lecciones que va quedando. Dice así, Mateo capítulo 1, y empezamos a leer. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí ya tenemos muchísima información. ¿Qué es una genealogía? Es el orden, ¿no es cierto?, de los antepasados, ¿ya? Y habla de todo ese linaje que traía Jesucristo al nacer. Y lo primero que dice, que Jesucristo era hijo de David. ¿Qué quiere decir? Que este evangelio está escrito, lo dijimos la semana pasada y en la introducción, que Mateo está dirigido principalmente a los judíos. Y nosotros vamos a ver que él usa en todo el desarrollo del Evangelio muchísimas citas del Antiguo Testamento, alrededor de 60 literales, y otras que son referencias que aluden al tema profético. Entonces, ¿por qué? Porque los judíos conocían el Pentateuco. Ellos lo estudiaban, los profetas, los salmos y el Pentateuco. Eran cosas conocidas para ellos. Y la motivación y propósito de Mateo era hacer entender a la gente de su tiempo, a los judíos, que Jesús era el Cristo, el Mesías que se había anunciado y que ese evangelio, esa buena nueva que trajo, había producido un cambio tremendo en la relación de los hombres con Dios. Entonces, vamos aquí al primer versículo y vamos a buscar una cita y vamos a ver cómo esto está conectado, este primer versículo, con grandes lecciones. Dice,